En Busca de la Salud. Ya estamos conectadas con Lucy de Vicenzi, sería, o Magio, en Facebook, para el que no la tiene así. Ella, bueno, está hace muchísimos años difundiendo e impartiendo lo que es la medicina o el conocimiento de la medicina ayurveda, ¿eh? Y justamente también en la Facultad de Medicina de Rosario, también con una carrera, ¿no? Llevada adelante por la Asociación Acneia, que imparte clases, sí, directo con los médicos tradicionales, sí, de Ayurveda, que son los de la India, ¿no? Así que bueno, le damos la palabra a ella y que cuente un poquito de qué se trata todo esto y cómo vienen trabajando, que vienen con muchas actividades también, ¿no? Y bueno, comenzamos por allá en el 2013, ¿no? Donde ustedes también nos acompañaron en No- aquella primera vez que trajimos un médico de India, el doctor Parthasarathi, Nos y trataban de que loco así como... también, ¿te acordás? Sí, Éramos un pero lo par de locos ahí hicimos hablando. lo hicimos en la Facultad de Ciencias Médicas precisamente para mostrar la importancia, la profundidad y además que la Ayurveda, que más que una medicina es una filosofía de vida, Ayur es vida, Veda, conocimiento, eh, es la primer medicina. O sea, esta filosofía de vida, digamos, fue la primer medicina que le mostró a la humanidad cómo fundamentalmente cuidar la salud, que fue buscada por los sabios, por los rishis de la época, porque empezaron a observar que el hombre no estaba siendo feliz, no solamente porque había enfermedades, sino porque comenzaron a observar que el hombre no estaba siendo feliz. Y el hombre no estaba siendo feliz porque el hombre antiguo era más espiritual y el hombre moderno eh, hemos ido perdiendo esa espiritualidad, hemos empezado a dejar de sentirnos parte de un todo. Por eso esta medicina no aborda solo el cuerpo físico. Hay un conocimiento que nos trae, a mí me encanta, que es Trayo Pastamba. Trayo quiere decir tres en sánscrito, Pastamba pilares, que sostienen la vida o la arruinan. Y esos tres pilares son la comida, ahara en sánscrito, y la comida que cuida, que conserva, que mantiene, que sostiene el cuerpo. Nidra, el sueño, y el sueño, un buen sueño, y que para tener un buen sueño hay que hacer una serie de conductas, de prácticas. El sueño cuida la mente, un buen sueño cuida la mente. Y Brahmacharya tiene que ver con la conducta, el tercer pilar. Y la conducta cuida el alma, porque sostiene todo lo otro. En la conducta es cómo veo el mundo, cómo me relaciono con los demás, cómo cuido el planeta, cómo valoro, como dice el Principito, ¿no? Lo esencial es invisible a los ojos, cómo valoro las cosas simples, cómo valoro lo importante. Esto no quiere decir que todo nos tiene que salir bien, o sea, hay cosas que no nos salen tan bien o no son tan buenas, hay sentimientos que nos, y hechos, acontecimientos que nos duelen o que nos enojan. El tema es cómo lo transitamos, cómo atravesamos esa situación sin que nos dañe. Esto es un poco Lo que todo. Es un pasa, yo tengo desafío. concepto que dentro de la Ayurveda no hay separaciones, es una cosa toda integral. Totalmente, totalmente. Y por eso, eh, como médica, me conquistó, me enamoró, porque no existe este fraccionamiento que nosotros tenemos, ¿no? Ya hoy no vamos al traumatólogo, vamos al especialista de mano, de hombro, de rodilla, de cadera. Y yo digo, pero cuando yo estudié, decíamos, la rodilla grita por la cadera, o sea que si voy a alguien que me mira la rodilla y no me mira la cadera, por ahí me está mirando mal. No, creo que algunas cosas ya se están corrigiendo. Me decía una amiga, no, no, pero hoy el que te mira, hoy el que hace rodilla también hace cadera, digo, menos mal. Y así podríamos poner un montón de ejemplos. Hoy ya no vas al cardiólogo, vas al arritmólogo o al el
en el hospital, ¿no? Yo me jubilé fin del 2014, el paciente polimedicado y que a veces tomaba varias medicinas que eran lo mismo con diferente nombre, porque en realidad no miramos lo que le dio el otro, sino que cada uno se ocupa de lo suyo y nos olvidamos del todo. Ni qué hablar de que somos parte de un universo, que no tiene que ver. Por eso hay un gran interrogante que a mí me gusta decirle a los colegas. Cuando un colega le dice al paciente que ya se recuperó de una enfermedad o de una cirugía, ¿qué le decimos al paciente? Bueno, ahora vida normal, ¿verdad? La pregunta es, si con la vida normal vino enfermo, ¿a dónde lo mando? Eso es interesante, ¿eh? Interesante la pregunta. Porque, Es a ver, muy interesante, es muy interesante. O sea, por eso otro de los aspectos de la Ayurveda que me enamoró es que no mira solo la enfermedad. Nos dice, pero esto también lo decía Hipócrates, no hay desequilibrio. Hipócrates, para quien no sepa, es el padre de la medicina moderna. Para que haya un desequilibrio o que haya una enfermedad, tiene que haber una causa, que no es solamente un virus o un tumor. Las causas es mi forma de vida, son mis hábitos, es a lo que estoy expuesta. Por eso el mismo Hipócrates decía, si la persona no cambia el estilo de vida, no hay medicina que funcione. Y si la cambia, la medicina puede no ser necesaria. Entonces, Y acá Lucía, viene, cuando vos en ¿cómo? el día de hoy, digamos, haciendo una paráfrasis de tus palabras, el médico lo da de alta, usted ya está curado o, digamos, mejorado. ¿A dónde lo mando para que se integre? Tengo que saber qué lo enfermó para decirle qué tiene que eliminar de sus hábitos, de su conducta. Porque si yo le digo vida normal, él vuelve a lo que estaba haciendo. Retorno a lo anterior. Y entonces se va a volver a enfermar, o de eso o de otra cosa, Pero si porque ese vuelve a médico, su... pero digámoslo, si ese médico no es hábil para poder orientarlo en ese sentido, ¿cómo aconsejo yo para que le diga, usted debe buscar a alguien para que le busque en su pasado cuál es el motivo de su trastorno? en su pasado, en su forma de vida, en su presente, no solamente en su pasado, también puede ser su presente, porque también puede ser que el trabajo que está haciendo ya no lo soporta y lo está enfermando, Sí, el o famoso también DIS, puede ser la aplicación que del lo DIS, que es disgusto, distensión, displasia. o perdió un familiar, o los hijos se fueron, dejaron el hogar vacío y entonces no estás pudiendo resolver que eso es lo normal, que los hijos crezcan y se vayan, o perdiste un familiar y no lo estás pudiendo superar, o te jubilaste y no pudiste aceptar correctamente que forma parte de la etapa de nuestras vidas. O sea, hay infinitos factores en el presente o en el pasado que pudieron haber afectado mi equilibrio de cuerpo, mente y alma. Y esto es lo que tenemos que identificar. Por eso decimos que está todo integrado. Exactamente, porque yo recibo personas, consultantes que dicen, no, pero yo como saludable. Y a veces es cierto, comen saludable, pero ¿dónde comes? Ahora, otra cosa, vos Tiene que como, ver el lo ambiente. importante, ¿qué orientación o qué preguntas haces para que la persona reaccione ante tu insistencia? Ah, ya, en mi caso, mis preguntas son infinitas. Hay una serie de preguntas que están porque forman parte de lo que desde la Ayurveda queremos saber, que es más amplio, un poco más amplio que una historia clínica a la que estamos habituados, porque para la Ayurveda es muy importante los sentidos y cómo vos observás la realidad, porque el único modo que nosotros tenemos de conectarnos con el mundo exterior es a través de los sentidos. Entonces, observamos eso. Es muy importante
la característica de la materia fecal, no solamente es si tengo sospecha de que pude eliminar sangre o no, o tiene una diarrea, no, si es armada, desarmada, a qué hora vas, si vas todos los días, si flota, si se hunde, una serie de cosas que averiguamos. La orina, el color, si tiene espuma o no tiene espuma, si suda, si no suda, si suda con olor, las uñas, si son fuertes, cosas que incluso son cosmetológicas para el común, para la Ayurveda no, habla del cuerpo, cómo está la piel, cómo están las uñas, cómo está el cabello, si se cae, si no se cae, que, por ejemplo, que en la menopausia a las mujeres se nos seque la vagina, lo vemos como normal. No es normal. No es normal. Y no se resuelve solo con un óvulo. Hay una cantidad de conductas que tengo que cambiar para atravesar esa etapa de la vida, que no es una patología, es una etapa que tiene que transcurrir naturalmente, la premenopausia y la menopausia. Lo que pasa es que si me encuentra desequilibrado, lo voy a padecer. Entonces tengo que tratar el desequilibrio, no solo el periodo de la vida. Sí, Esto es lo que sigue mostrando la completud de la observación del ser y no solo la manifestación o la naturalización. Ah, sos viejo y ¿qué querés? Sos viejo. No, no. Puedo llegar a la vejez entero, lúcido, activo. No tengo por qué perder funciones. y mira, el tío tiene 95, así que imagínate. Hermoso, Lu, exactamente, ahora, ¿cómo exactamente. haces cuando el consultante vive en el mundo este moderno, que está tan aturdido y tan no escuchándose a sí mismo, y que realmente para cuando lo para la enfermedad por el síntoma ya complejo que tiene en el cuerpo, ¿no? ¿Cómo haces cuando todo esto ya como que lo desbordó al consultante y ya llega a la consulta con todo este bagaje de un montón de cosas, ¿no? Bueno, por eso mis consultas son largas, 2 y media, 2 horas y media, 3. En primer lugar, el diagnóstico muchas veces uno lo hace en 15 minutos. Luego es la explicación de por qué, tratar de encontrar la razón de por qué se llegó a esa situación. Sí, Y pero luego ¿no te pasa que la explicar, gente está muy aturdida, como que no sabe ni lo que le pasa? ¿No te pasa eso? ¿No lo ves? ¿No sí, lo notas? la gente puede no saberlo, pero vos con determinadas preguntas podés darte cuenta qué es lo que pasa. Y explicarles que no es mágico, no se resuelve con una pastilla o con una cirugía, que son las opciones que me da la medicina moderna. Los O una laboratorios, pastilla los laboratorios ya o no nos una están cirugía. queriendo. Entonces, no, ya no me quisieron nunca y nunca me llevaron a pasear los laboratorios. Yo creo que lo importante es el comportamiento, como decís vos. Hay que ayudarlo a Exacto. modificar su actitud. Pero para eso hay que explicar, decir, bueno, esto que te pasa, mira, tiene que ver con esto, con esto, con esto, con esto. Esto tiene que ver con esto, con esto, con esto. Tenemos un eje central. El cuerpo físico solo se sostiene, o sea, nada que ingresa al cuerpo va a formar parte de mi cuerpo si no es transformado. Por lo tanto, si yo no tengo una buena digestión, no voy a poder cuidar de este cuerpo. A ver, la naturaleza me dice eso. Un árbol, una semilla, va a florecer, va a desarrollar una planta, una flor, un árbol, si encuentra el medio apropiado para hacerlo, ¿no? Nuestro cuerpo se va a mantener en condiciones y va a mantener sus funciones si está en un medio apropiado para poder hacerlo. Ese medio apropiado, ¿quién se lo da? Yo. Por eso es importante lo que vos Nadie. decías de observar las excretas, tanto en materia fecal como orina. Es el residuo de lo que aproveché. Exactamente, exactamente. Entonces, muchas veces he acompañado personas que han atravesado, en la palabra que uno no, enfermedades oncológicas, ¿no? Porque no me gusta la otra palabra, con los tratamientos convencionales. Entonces, a ellos les explico
algo que para mí es muy significativo. Dicen los textos clásicos de la Ayurveda, dicen los maestros, que si yo tengo una buena digestión, que es el único modo que tengo de construir mi cuerpo, si tengo una buena digestión, puedo digerir hasta veneno. No es que te manden a comer veneno, sino que para que valorices la importancia de la digestión, es que te dicen, si tenés una buena digestión, ni el veneno te va a afectar. Entonces, ¿yo qué les digo? Trabajemos con la digestión. ¿Que esto qué va a hacer? Va a ser, porque la otra frase que a mí me marcó en India fue cuando el maestro dijo, el tratamiento también tiene que ser digerido. Entonces, si yo tengo una buena digestión, voy a digerir mejor los medicamentos que me van a dar. Porque estábamos hablando de un paciente que está aceptando el tratamiento convencional, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una buena digestión, voy a digerir mejor esos medicamentos. Y como si tengo una buena digestión, puedo digerir hasta el veneno, los efectos indeseables de esos medicamentos que son tan fuertes para esta patología van a ser menores, porque mi cuerpo va a estar más fuerte para poder soportar ese medicamento tan fuerte. Y este es mi, diríamos, mi comentario para que ellos valoricen la importancia que tiene cuidar la digestión. Y entonces yo los acompaño con esta opción de qué comer antes de ir a hacer una quimio, qué comer después de la quimio, cómo cuidarme para que mi digestión y por lo tanto mi cuerpo esté fuerte para pelear con la enfermedad, para digerir mejor la medicina y para que los efectos indeseables sean menores. Y realmente esto funciona. Toman menos medicamentos de los que tienen que tomar para contrarrestar los efectos indeseables, comen mejor, están más fuertes y el tratamiento es más efectivo. Entonces, es muy importante que la persona sepa por qué. O sea, sepa por qué le estamos proponiendo esto. No es porque yo te lo digo, es porque está demostrado que tal cosa es beneficiosa. Y entonces, una vez que la persona se lleva lo que tiene que hacer y por qué, es más fácil que cambie su estilo de vida. Siempre sabiendo que es poco a poco, que hay personas que pueden cambiar bruscamente y hay otras que no. Entonces, por eso la Ayurveda analiza la fortaleza de la mente, la fortaleza del cuerpo y la fortaleza de la enfermedad. El diseño de un tratamiento está hecho en función de eso. ¿Cuál es la fortaleza mental de esa persona para poder hacer esos cambios? ¿Cuál es la fortaleza física para poder hacer ese cambio? ¿Y cuál es la fortaleza de la enfermedad para saber si le puedo decir, vamos poco a poco, o en este caso estamos en problema y le tengo que decir, mirá, es muy importante que el cambio lo hagas más brusco, o no, vamos, todo depende de quién, por eso no hay protocolos, como estamos acostumbrados nosotros también en la medicina moderna. Coincido con lo que está diciendo, cada uno es un mundo aparte. Hay que probar Totalmente. a prueba y error. Y entender la lógica del otro. Por eso el Ayurveda dice, un buen médico es aquel que con una sola medicina puede tratar muchas enfermedades. Puedo tener varios pacientes con la misma enfermedad que requieran diferentes tratamientos, porque llegaron a ese cuadro por diferentes caminos. O puedo tener personas con diferentes enfermedades que tengan el mismo tratamiento, por lo mismo, porque llegaron ahí por diferentes caminos. Y entonces entender esta lógica es algo muy importante, muy importante. Un mismo medicamento en el Ayurveda se puede dar en diferentes horarios del día, porque depende qué es lo que quiero lograr. O sea, no es que voy a decir, nosotros los antibióticos es uno cada 12, uno cada 8, ¿sí? Con algo en el estómago porque son muy fuertes. No, allá depende. Depende cuál es el efecto que quiero de esa medicina. La voy a dar en ayunas, la voy a dar después del desayuno, o la voy a dar antes de comer, o la voy a dar después de comer, o la voy a dar antes de dormir. Y puede que sea la misma, pero la voy a dar según lo que quiero, el efecto que quiero lograr,
en diferentes horarios. Mirá la minuciosidad de la evaluación de este conocimiento que nos han dejado los antiguos. Ahora, Lucía, para tomar los criterios y las decisiones que vos estás explicando, no es tan sencillo, ¿eh? No cualquiera lo hace. Usted necesita esto a tal hora o tal cosa, no la use. Por supuesto que no. Por eso lo que nosotros tenemos en la facultad es un curso superior universitario de Ayurveda de 3 años. El primer año, toda la explicación de qué es el Ayurveda, cómo entiende el cuerpo y la función del cuerpo, que lo hace a través de los 5 elementos, cómo esos 5 elementos nos constituyen, cuál es nuestra constitución, cómo se manifiesta, cuál es la acción de esos elementos en el cuerpo, cuál es la anatomía y la fisiología, cómo la entiende la Ayurveda, y cómo cuidar la salud. Ese es el primer año, cómo cuidar la salud. El segundo año es cómo identifico el desequilibrio, las características del desequilibrio y cómo lo identifico. Se llama Roga, Rogi, Pariksha. Pariksha es examen, Rogi enfermo, Roga enfermedad. Cómo evalúo el enfermo y la enfermedad para identificar el desequilibrio. Y el tercer año es introducción a Panchakarma, que Pancha es 5, Karma las 5 acciones máximas de la Ayurveda para llevar adelante un tratamiento, y la introducción en las patologías más importantes, que se llama Kaya Chikitsa, que es como sería nuestra clínica. En segundo año, perdón que me olvidé, también estudiamos las sustancias, las dravias, las medicinas, pero las estudiamos desde analizar el territorio donde nacen, cómo puedo identificar una sustancia desde cómo crece y cómo la cosecho y cómo preparo las medicinas. Diferentes medicinas con diferentes modos de preparación. Hay 5 preparados básicos y después están los complementarios que se hacen con esos 5 preparados Lucía, básicos. ¿qué textos utilizan y cómo se llama el curso que dicta la universidad? Curso Superior Universitario de Ayurveda. Tiene 432 horas y nuestro director académico es el doctor Raghavendran, que es médico, Ayurveda. Por supuesto, él está online a través de la India, pero este año estuvo presente en el Congreso Internacional de Ayurveda que hicimos en la Facultad de Ciencias Médicas. ¿Es un hindú que habla en español también o directamente hay que traducirlo? Él habla inglés, lo traducimos, pero además está estudiando español porque ya lleva trabajando conmigo desde el 2015, y yo le dije, mire doctor, yo tengo 20 años para estudiar sánscrito, y usted 40 para estudiar castellano. Lucía, ¿qué promedio de alumnos tienen en cada año para comenzar la carrera? Generalmente nos ingresan alrededor de 40 estudiantes en primer año. No tenemos difusión más que esta de ustedes, más que nuestras redes personales, y cada vez es más, y el boca a boca, porque realmente es el curso de mayor profundidad que se encuentra no solo en Argentina, sino en Latinoamérica. Y al principio teníamos más, quizás profesores de yoga o de otras disciplinas de la salud, y cada vez tenemos más la presencia de médicos. ¿Es costoso o gratuito? ¿Hay que pagar o es gratuito? Tiene costo porque es posgrado, todas las carreras de posgrados tienen un costo, pero es un costo muy, muy considerado porque realmente nosotros estamos por la difusión de la Ayurveda y es uno de los posgrados de costo más considerado, te podría decir. Ahora, ¿el título te lo da la universidad después de haberte recibido? Sí, si vos tenés grado, es a través de posgrado de la Facultad de Ciencias Médicas y tiene créditos, 43 créditos. Si no tenés grado, es a través de extensión universitaria. Muy clarita la explicación. Lu, ¿nos querés contar los doya y todo eso, que por ahí es lo que por ahí la gente más referencia a la Ayurveda, ¿sí? Con el tipo de los doya, que sería la tipología?
Y bueno, también contarles, antes de ir a los doyas brevemente, que después de estos 3 años la gente quiere seguir estudiando. Y entonces ahí está Yurang Shastra School, que es nuestra escuela online, en donde en este momento estamos llevando adelante 3 cursos, que son para la gente que ya viene estudiando Ayurveda. Uno que es Desde la Boca, Cuidemos la Salud, especialmente dirigido a la boca, pero con una mirada de cómo desde la boca cuidamos la salud toda. El otro es para terapeutas, específicamente para formar la formación de terapeutas, y el otro es lo que se llama Kaya Chiquitza, es sobre las diferentes patologías, pero desde las diferentes especialidades. Este lo empezamos con psiquiatría, ahora estamos siguiendo con pediatría, y luego vamos a abordar enfermedades crónicas como el cáncer, las enfermedades neurológicas, la insuficiencia renal crónica. Eh, Esto que vos preguntás de los doyas es algo que diríamos que interesa a todo el mundo porque es lo primero que vemos en las redes y la gente quiere saber si soy Vata, Pitta o Kapha. Les dije antes que el Ayurveda observa todo a través de los 5 elementos. Los 5 elementos, los voy a decir en castellano obviamente, pero piensen que no se limita exclusivamente a lo que entendemos cuando lo decimos en cualquier idioma. El sánscrito no tiene sustantivos, o sea que es cada palabra es un concepto. Pero piensen que cuando decimos espacio, éter, es como si pensáramos en el espacio y algunas cosas más, pero los voy a decir obviamente en castellano. Los 5 elementos son espacio, primero tuvo que haber un espacio donde estuvieran las cosas, ese espacio se llenó de aire, el aire en movimiento generó el calor, el fuego, el tercer elemento, el aire y el fuego generaron el agua, el cuarto elemento, el aire, el fuego y el agua generaron la tierra, el quinto elemento. Entonces, espacio, aire, fuego, agua y tierra. Que si pensamos en lo que dicen la ciencia del Big Bang, de esa explosión que generó el universo, estamos hablando desde otra mirada de lo mismo. Nosotros tenemos esos 5 elementos. Somos un espacio, ese espacio tenemos, ¿no?, el prana, el aire que circula. Si no tuviéramos fueguito no estaríamos vivos, que es el que se encarga de todos los procesos metabólicos, y en nuestro cuerpo predominan el 75 al 80% los elementos líquidos que nos componen y el 13,5% los elementos sólidos. Igual que el planeta Tierra, que le decimos Tierra, pero predomina el agua. Cuando hablamos de los doyas, en realidad estamos observando la acción dinámica de esos 5 elementos en el cuerpo. Entonces, cuando digo Vata, estoy observando aire y espacio, lo que quiere decir que estoy observando todo aquello que significa movimiento, desde gesticular, caminar, hablar, que el alimento que coma pase por todo el tubo digestivo o que una sustancia se transforme en otra. O sea, todo eso necesita el movimiento. Cuando digo Pitta, estoy observando la acción del fuego en el cuerpo. Todo lo que es transformación, metabolismo, esta relación necesita la energía calórica. Y cuando digo Kapha, estoy observando la acción en el cuerpo de agua y tierra. Todo aquello que tiene que ver con estructura, con nutrición, está ligado a eso. Entonces, por favor, aquellos que quieren saber qué soy, somos los 3 doyas. Porque si no tengo movimiento, si no tengo fuego y no tengo estructura, no estoy vivo. Entonces, somos los 3 doyas. Les pido, por favor, no Qué crean buena que son una aclaración. sola. Qué buena aclaración. Porque la gente se confunde, Gracias. ¿viste? Dice, yo soy Pita y capaz que hasta hay algunos terapeutas, lamentablemente, que actúan en función a Pita, Kapha o Vata y le erran porque en realidad no ven el contexto, ¿no? Pueden tener desequilibrio en uno o en otro, entonces hay que trabajar para Exacto. equilibrarlo y bueno, eh, eh, pasa que, bueno, algunos hacen esos cursitos online de internet y así terminan atendiendo pacientes o consultantes
que, que lamentablemente no tienen resultado después, ¿no? Y denostan, como pasó en su momento al principio, lo que es la medicina ayurveda, que una de las medicinas ayurveda, una de las medicinas más viejas, ¿no? Que la China incluso, y bueno, tiene tanta sabiduría, tanto conocimiento, ¿no? Del ser humano, el cuerpo, de cómo funciona y de cómo se sana también, ¿no? Porque obviamente esto es lo que está traducido en los textos, ¿no? Sí, y no solamente, o sea, y también porque hay mucha información por las redes que me lleva a pensar eso, y por eso, sobre todo, yo lo estoy diciendo aquí. No compren dieta para su constitución, no compren eso. No hay una dieta para la constitución. Para cuidar mi constitución hay criterios generales del cuidado que son dinacharya. Charya es actividades cotidianas que cuidan la salud, dinacharya, ritu charya, ritu viene de estación, actividades según la estación que cuidan la salud. Esto que les decía Trayo Pastamba, cuidar estos tres pilares que cuidan la salud, qué como, cuándo lo como, cómo es mi sueño, mis actividades y mis acciones, mi modo de vida, por qué camino ando, torcido o el camino del medio, como se dice. Entonces, esos principios generales cuidan mi salud, más allá de mi constitución. ¿Para qué necesito saber el doya? El doya lo necesito saber si tengo que hacer un diagnóstico. Y entonces, si yo tengo un desequilibrio en un determinado doya, entonces voy a trabajar con ese doya. Pero si tengo un desequilibrio, no es siempre, es por un tiempo, hasta que luego logro el equilibrio. Porque si me dedico a uno solo, yo siempre me gusta decir, es como si tenés 3 hijos y cuidás a uno solo. Los otros 2 se te van a poner mal. Si yo digo, ay, soy bata y hago todo para bata, voy a alterar los otros 2. No, Este es el problema. sí, Sí. aparte, Lu, acá hay algo que es muy importante, ¿no? También. Eh, a veces hacemos los test por internet, sí, que era lo que más se veía. Entonces dicen, sí, yo soy de acuerdo a mi interpretación, que no es profesional, soy tal o cual, y eso hace que uno tome acciones y actitudes sin conocimiento e incluso perjudique aún más el síntoma o el desequilibrio que tiene, ¿no? En el cuerpo. Por ahí, según tu perspectiva, bueno, yo soy bata entonces, bueno, o busco la dieta para bata, sigo consumiendo bata, acrecento bata y después, o sea, perjudico más. Y quizás, o sea, yo soy pita, pero estoy en desequilibrio en bata y bueno, y eso hace que potencie más algo que no es así, ¿no? Por eso, y No, aparte está eso bueno lo que explicaste, que somos individuos, cada uno, cada ser humano. Aparte, tiene que ver el todo, ¿no? ¿Dónde vivo, con quién me relaciono, cuánta luz solar consumo, cuánto. Aparte, el cuerpo es sabio, es una máquina tan perfecta que el cuerpo siempre va a buscar sanarse, siempre va a buscar equilibrarse. ¿Entendés? Y todas las acciones que hagamos nosotros, incluso podemos perjudicar ese autosanar del cuerpo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa comúnmente? Sí, lo que está diciendo es muy importante. Así como les digo, no se identifiquen con un solo doya, les digo, no hagan el test. Porque el test seguramente les va a llevar a un resultado contaminado. ¿Con qué? Con constitución y con desequilibrio. Pero además, algo que a mí me gusta decirle a los estudiantes, ¿por qué todo vale un punto? Vale un punto si mi pelo es lacio, también vale un punto si tengo sueño profundo, vale un punto si mi piel está seca y vale un punto si me enojo fácil. Todo vale un punto. Todo vale un punto. No, lamentablemente la medicina ayurveda cuando se vino acá del oriente al occidente, se ha manipulado esa información. Bueno, si bien, a ver, Chopra fue uno de los que primero habló de lo que era la medicina ayurveda, de traer el conocimiento, incluso acá en Ujú. Buenos Aires, el médico que estaba con Beatriz García,
que tuve la oportunidad de conocerla, era uno también Hermoso. de los que venía de las raíces, ¿no? Por eso la, yo creo que el impartir ustedes el conocimiento en la facultad de primera mano del médico ayurveda que capaz que viene de 7 generaciones, o sea, tiene un plus que por ahí ningún texto ni ningún libro que compre, o sea, del copy pega que hizo Charlotti, de un montón de cuestiones, yo creo que tiene un plus que es muy importante, ¿sí? Para aquel que es médico, que pueda entenderlo, ¿sí? Y pueda mamar el conocimiento de esas primeras manos que vienen de generación en generación y que vienen pasando sabiduría de sabiduría, ¿no? Es como el chamán en su momento en las comunidades, o el maestro, o el médico, Ujú. o lo que sea en las comunidades aborígenes, el brujo, ¿entendés? Que venía pasando sabiduría de mano en mano, ¿entendés? Y es distinto que uno toma un texto X, que ya de la traducción del idioma al original a la inglés y del inglés al castellano ya tiene una pérdida de veracidad. Después, sí, bueno, pero no cualquiera tiene esa sabiduría del conocimiento, porque tenés que tener conocimiento y la sabiduría son cosas distintas. Entonces, llevarlo, yo creo que llevarlo, El que sabe lo que busca interpreta lo que encuentra. pero un montón de gente no sabe lo que busca. Un montón de gente no sabe lo que busca, y más en el día de hoy. Así que esto, tenerlo de primera mano, y no que esté haciendo lobby para vos, Lu, porque realmente lo sé y conozco y he entrevistado a muchísima gente sobre este tema y sobre un montón de temas. Yo creo que esto es un plus agregado que le da calidad, ¿sí? A lo que es el conocimiento o la sabiduría de la Ayurveda, ¿no? Porque no está tomado ni de Chopra, que tradujo sus libros y vivió una época de la guerra y se vino para acá, o viene del oriente, de las raíces. Obviamente que hay que ayornarlo a las plantas de acá, hay que ayornarlo al clima de Sí, acá, hay que ayornarlo, eso es lógico, ¿no? Porque no tenemos las mismas condiciones que tienen en la India, pero, o sea, lo pero tenés de primera mano, el de sabiduría. Ayurveda mismo, el Ayurveda mismo, Alfredo, dice que tenemos que consumir las cosas de nuestro lugar. O sea, no te dice eh, tenés que consumir lo que se consume en India. Que este es otro defecto que encontramos en los libros de nutrición. O sea, para hablar de Ayurveda, o se mezcla en los libros de comidas con naturismo, que no digo ni que esté bien ni esté mal, que no es Ayurveda, o me ponen comida de India. Pero no estamos en la India, estamos acá. La Ayurveda me da un criterio, yo tengo que poder aplicar ese criterio, tengo que poder aplicar esa esencia aquí. O sea, por ejemplo, yo te hablé de Ritucharya, o sea, comportamiento según la estación, que si observamos cualquier animalito, vos ves que los animalitos o las plantas, todo tiene comportamiento según la estación. Nosotros también deberíamos cambiar nuestros comportamientos según la estación. Entonces, cuando vos lees esto de los textos clásicos, en India se describen 6 estaciones. Por lo tanto, ¿cómo lo aplicás aquí? Sí, tenemos 4, pero además depende de dónde estamos, si estamos en el sur o en el norte de nuestro mismo país, tampoco tenemos 4. Y yo digo, decimos otoño, pero ¿es igual el otoño en Chubut, en Rosario o en Jujuy? Entonces, ¿el Ayurveda qué me da? Se llaman gunas, las gunas son las características. Entonces, ¿yo qué tengo que estudiar de las estaciones? Tengo que estudiar las características del clima que alteran el comportamiento del cuerpo. Y entonces tengo que observar en cada territorio cuáles son las características. No me basta con decir otoño o primavera, porque en nuestro país, que es tan largo, no es igual la primavera en el centro, en el sur o en el norte. Pero si yo lo analizo de las características y las características que afectan el comportamiento del cuerpo, ahí sí lo voy a poder aplicar. Cuando tuvimos esta charla con los profesores, porque
cuando daban ellos ritucharia, nos costaba relacionarlo y aplicarlo a nuestro cuerpo, entonces a nuestros países. Y entonces después vos encontrabas textos y decían, bueno, no, es que es fin del invierno, principio de la primavera, fin del invierno, fin del otoño, principio del invierno. Y pero entonces yo me empecé a preguntar, ¿pero qué invierno? ¿Qué otoño? Entonces cuando tuvimos esta charla con el doctor Raghavendran, ¿él qué dijo? No la doy más yo, la dan ustedes, porque esta explicación solo la pueden dar ustedes. Y entonces este fue el crecimiento que nosotros fuimos teniendo con su guía. ¿Pero por qué? Porque siempre sostuve en principio cuando tuve la posibilidad de hablar con uno de mis primeros maestros, el doctor Indulal, y lo mantuve y lo charlamos siempre con el doctor Raghavendran, este principio que él nos dijo, no se olviden del maestro. Porque cuando él se enteró que íbamos a estar en la facultad, en la universidad, dijo, qué bueno, pero en la universidad muchas veces nos quedamos con el libro y nos olvidamos del maestro. Y él nos pidió, por favor, no se olviden del maestro. Entonces, cuando vos te encontrás frente a idiomas, como pasa con los nuestros de nuestros pueblos originarios, ¿no? Pasa lo mismo con el lenguaje aymara, la lengua aymara o quechua, no tienen sustantivos. El sánscrito no tiene sustantivos. Entonces, para vos entender ese concepto, necesitas la guía del maestro. No podés estudiar solo. Y esto es lo que le decimos a nuestros estudiantes. Vuelvan a escuchar la clase. Primero, fórmense el criterio. Después sí, lean un libro. Pero primero, conozcan la esencia. Lucía, con respecto a lo que vos decías, con respecto a la localización geográfica, norte, medio, sur, lo que vos tenés que analizar en cada circunstancia es el elemento alimenticio que se genera en cada lugar al cambio de estación. Claro, totalmente. Sí, es un todo igual. Totalmente. El otro día entrevistaba a Marcelo Sauro, sí, que él está dando plantas medicinales en la Facultad de Medicina y bueno, agroecología y varias cosas más. O sea, la naturaleza es tan sabia que te pone la plantita que vos necesitas al lado tuyo. O sea, nosotros no la vemos. O sea, es una cosa de loco. Exacto. Y lo mismo pasa con todo esto, ¿no? Y no nos olvidemos que es integrativo esto. O sea, a ver, es un todo. Vos no podés, o sea, sí, solo como la plantita que me hace bien, pero después todo el resto no le doy bolilla. No, es un todo. Sí, o sea, son pensamientos, son relaciones, es un todo. Me hiciste acordar con esto que decía, escuchaba estos días un reportaje que le hicieron a Raúl Porchetto, y entonces la periodista le pregunta, ¿cómo es uno cuando vive con la naturaleza? Porque su casa está en Córdoba, alejado de un pueblo. Entonces él dijo, no, te lo voy a contestar al revés. Cuando nos alejamos de la naturaleza, nos desnaturalizamos. Y nos enfermamos. Y nos enfermamos. Entonces, esto es lo que pasa. ¿Por qué? Mirá, una vez una amiga me dijo, ¿por qué tomas? Yo no me pierdo de tomar leche y tomar buttermilk, que se hace, es una bebida que promueve mucho la ayurveda y se hace con leche, ¿no? Y entonces me decía esta amiga, ¿por qué tomas tanta leche en India? Digo, porque está recién ordeñada. Ay, ¿cómo estás segura? Digo, porque la gente vive con la vaca. Nosotros dejamos de vivir con la vaca. Ellos viven con la vaca. Mira, leía ayer en internet que inauguraron una ruta en un lugar de India donde hicieron porque es un lugar donde hay mucha fauna, entonces hicieron barreras y túneles por debajo de la ruta para que los animales puedan circular sin que los atropellen vehículos. ¿Sabes cuántos millones de vacas hay en la India? No sé, pero 150 millones de vacas hay. Y además es el país del mundo que más vacas tiene, están caminando por la calle. Yo hablando en la India, un día con mi señora, una vaca le dio un cabezazo y me la tiró como a 3 metros, porque íbamos entre las vacas caminando.
Sí, porque vos podés tener una autopista donde una vaca está caminando y no es que nosotros que hacemos, llamamos a vialidad, che, que hay una vaca. No, no, allá se esquiva la vaca y la vaca sigue feliz por la autopista Te y a nadie explico, le perdió el Lucía, respeto. estando en Jaipur, conoces que Jaipur es el norte de la India, una parte Sí, más no tradicional, sí, sí, estando una sí, vaca acostada en el medio del camino, de la ruta de la sí. ciudad, vino un ómnibus cargado de gente como cargan en la India hasta el techo, y el ómnibus tuvo Ujú, que subir a la vereda, hacerle maniobras sí, para que la vaca no fuera molestada ni un pelito. Unos metros más totalmente. adelante había una pobre mujer con una tela de arpillera, pobrecita, con varios manojitos de rúcula y radicheta. Vino una vaca Mm. caminando y empezó a comerle los paquetes de rúcula y radicheta. La mujer, ¿sabe cómo la echaba? Tenía una pequeña herramienta como si fuera una mini escoba y con eso le tocaba la trompa de la vaca. Te imaginas la vaca como le comió todo. No la podía echar, la Sí, vaca sí. se comió todo lo que tenía la pobre mujer. Bueno, porque, pero ellos eso lo ven natural. Somos nosotros los que nos hacemos ese rollo. Sí, pero Eso es nosotros acá, natural. a ver, ¿cómo hace para consumir leche acá en la ciudad? Es imposible. Si lo que te venden en los supermercados no es Porque, leche. pero porque nosotros nos alejamos de nos alejaron del alimento, nos alejaron del alimento. O sea, nosotros le dimos el poder a la industria para decidir qué comemos. Que está relacionada con la farmacéutica, ¿eh? Para enfermarte, ojo. Sí, que Todo. no. Todo, yo digo, con la, diríamos, con la elaboración del alimento dicen que nos alimentan y con los medicamentos dicen que nos curan. Y es al Pero revés. me parece que no está funcionando, me No, no. parece que no está funcionando. De hecho, vos No fijate está los funcionando. chicos, ¿no? A ver, no se nutren más, o sea, hay un montón de obesidad, hay un montón de enfermedades que son ahora modernas, como la celiaquía y un montón de cosas que son justamente A por ver, esto, porque consumimos, que no son alimentos, están mal llamados, son procesados que de la industria que no nos alimentan nada y al contrario, nos enferman. Porque no nos nutren, no y nos bueno, nutren el cuerpo, no nos nutren la célula, no nos nutren. no solo no nos nutren, nos intoxican, nos enferman, porque tienen conservantes que ni siquiera están totalmente Tiene estudiados, agregado que de ni todo, siquiera para que sabemos duren qué lo que son. duran, algo tienen, porque si no se descompondrían. Tenemos que volver a lo natural. O sea, yo a las personas que me consultan les digo, a ver, lo natural, grano, vegetal, y saber de dónde viene, investiguemos un poco de dónde viene. Hoy nosotros vivimos allí en Rosario, en Funes en un lugar privilegiado, donde todavía hay huerteros conscientes, agricultores conscientes. Tenemos que buscar y saber qué comemos. No puede ser la comida un trámite. Nos alejaron de la responsabilidad del alimento. Para Totalmente. decir que así se podía distribuir mejor. No se resolvió el hambre porque no se distribuye mejor y nos intoxican. O sea, esto se sabe, lo sabe todo el mundo. Pero claro, es más fácil, transformamos el hecho de comer en un trámite, ¿no? En un trámite, en donde, bueno, a ver, donde me agarra el ¿Sabés que se hambre decía? Pierdo y menos tiempo comiendo. sí, 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 a ver cómo hago lo más rápido. Por eso está la comida rápida, por eso sacaron el freezer, para decirnos, bueno, frizá, y sí, lo que sacamos de ahí está muerto, eso no te va a nutrir, eso no te va a dar energía, ¿no? Entonces les digo a todos, lo único que podés frizar es la carne, porque ya es cadáver, pero una semilla que si la plantás brota, un vegetal que está con toda su energía y que lo cocinás y te lo comes y todavía mantiene toda esa energía, no la congeles, por favor. No, no compres latas, eso está muerto, eso no tiene energía, no te nutre y es difícil de ser digerido. Entonces, estas modas que han salido, sí, panes antiinflamatorios, ¿no? Porque
El cuco es la harina, no qué harina. El cuco es la sal, no qué sal. El cuco es el azúcar, no qué azúcar. ¿No? Entonces, para no consumir harina, un pan que le dicen antiinflamatorio se hace con lenteja cruda que se licúa, se le pone huevo, todo incompatible, porque estás usando 2 proteínas, estás usando la lenteja cruda que cuesta en una cantidad exagerada que después cuesta que se digiera. Le han hecho creer a la gente que pueden tomar leche vegetal. La leche vegetal es leche vegetal, no es leche, es el jugo de un vegetal o de una legumbre o de un fruto seco, pero no tiene los beneficios que tiene la leche de la vaca. Entonces, andamos casi a 30 kilómetros de Rosario podés conseguir leche de un tambo. Sí, sí. Entonces, Menos también. y menos también, Sí, solo sí. nos tenemos que ocupar. Y vos decís, bueno, con todo lo que tengo que hacer. Sí, sí, pero para hacer todo lo que querés hacer, tenés que tener un cuerpo que pueda y una mente que pueda. Entonces, es como que vos comprás un auto y no le hacés mantenimiento preventivo. Te va a durar poco. Te va a dejar de llevar a donde querés ir. Sí, en vez de nafta le pones gasoil. O al revés. Por eso hay un videíto que por ahí circula mío que dice, si te quedás sin gasolina al lado de un kiosco, ¿le pones una gaseosa? Si te quedás al lado de una canilla, ¿le pones agua? ¿O indefectiblemente vas a un surtidor y le pones el mejor combustible que podés comprar? Y si no, el auto no anda, falla. El cuerpo es más, o sea, sería más importante todavía. Porque es lo que nos lleva a todos Eso, nosotros. porque no podés cambiarlo por un 0 kilómetro. Ya cuando lo cambiaste, te fuiste, volverás en otro cuerpo, pero en este no volvés, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero bueno, Bueno, Lu, yo contanos un creo poquito que dónde conectan con vos para estos cursos, de no solo de posgrado en la facultad, pero sino también estos 3 cursos que mencionaste recién, que bueno, son muy importantes, muy interesantes y para todo aquel que quiera tener un buen conocimiento de primera mano con sabiduría o tratamiento también, lo puedan en la hacer. facultad el mail, o sea, está en la página, pero busquen bien porque es Curso Superior Universitario de Ayurveda. El mail es ayur, ¿no? Con Y, ayur, curso superior, FCM, porque es Facultad de Ciencias Médicas, FCMUNR@gmail.com. Eso para la facultad. Y si no, ya te digo, lo encuentran en la página de la facultad en posgrado como Curso Superior Universitario de Ayurveda. Ahí van a ver que la directora soy yo, Lucía de Vincenti, y la codirectora es Leticia Di Domenica, y tenemos un cuerpo docente de 10 profesionales. Con respecto a Ayuraun Shastra School, la página es www.ayuraun, con Y, Ayuraun, y ahí van a encontrar la página, solo con suscribirse. Hay videos, hay recetas, hay muchos videos, comentarios, material que es muy útil para cuidar la salud, y allí aparecen los otros cursos para continuar estudiando, pero también hay cursos para quien lo quiera hacer online. Están los secretos 1 de la Ayurveda, que habla de todo lo que es el Ayurveda y cómo cuidar la salud, y los secretos 2, que habla del desequilibrio y de introducción a Panchakarma, cómo introducirse al tratamiento de la Ayurveda. Entonces, entre el curso de la facultad y Ayuraun, tenemos mucho material para hablar de Ayurveda. Lucía, Después tenemos un cátedra universitaria es la que promueve esta técnica de Ayurveda? ¿Clínica, semiológica? ¿Cuál cátedra? No, es un curso de posgrado, Y Independientemente, lo no que, tiene ninguna relación. Por ejemplo, yo daba el curso superior de médico legista, lo dábamos en la cátedra de medicina legal. ¿Este es donde se no, da? no, En cualquier salón, en un salón independiente. sí, es independiente, y lo que sí tenemos en 4º grado de la formación de médico, damos Ayurveda como materia electiva. En cuarto año de la carrera.
En el cuarto año de la carrera tenemos Ayurveda como materia electiva y todos los años se llena el cupo, es muy hermoso hablar con los estudiantes de medicina. Bueno, es un semestre, también tienen un examen, ¿no? Es una de las materias electivas que pueden escoger los estudiantes de medicina. Muy clarito todo, la verdad que Lu, siempre un placer charlar contigo y poder contarle a la gente de primera mano, sí, de qué se trata la Ayurveda, ¿no? Tiene opciones. No, nada reemplaza nada, esto es integrativo, sí, pero contarlo así de primera mano, con sabiduría, es un plus que no todo el mundo tiene la posibilidad. ¿Eh? No, Eso sí hoy lo quiero aclarar. estamos en un mundo que vamos a las medicinas integrativas, o sea, no, una cosa no mueve la otra. A mí me dicen, bueno, ¿y vos qué hiciste con la cardiología? ¿La dejaste? No, porque el conocimiento de 40 años de médica está aquí. Lo que yo te puedo decir es que el conocimiento se potencia con el Ayurveda. Yo siempre fui una enamorada de la semiología y tuve un gran profesor semiólogo, el doctor Bernasconi, y amé El famoso semiología. Panchito. Exactamente. Y cuando descubro Ayurveda, que va más profundamente todavía en la semiología, en la evaluación del paciente, la amé aún más porque siempre fui una enamorada de la semiología. Entonces, un conocimiento no descarta el otro. No son, Hoy vamos ¿sabe a lo que yo diría? integrativo. No son excluyentes, son complementarios. Son integrativos más que complementarios para mí. Claro, Son también una integrativos. alternativa, pero yo diría que el complemento no está de más porque la alternativa al final es un complemento. Estás alternando algo de otra cosa. No es Sí, alternativo, es no integrativo. alternativo, sino integrativo. Ah, correcto, integrativa. Que bien, yo entendí mal, disculpa. Sí. No pasa nada, no pasa nada. También todos estamos buscando la mejor manera de poder decir que una cosa no impide la otra y que también, a ver, para cada persona y según el proceso que está viviendo y según la enfermedad, es lo que va a poder hacer. Y si la persona me dice, no, mira, a mí esto me hace bien, bueno, si eso le hace bien, vamos a ver cómo complementamos, cómo integramos a eso que le hace bien para que esté mejor. O sea, no quiere decir ¿Sabes lo que que pasa, borramos Lucía? para incorporar otra. Es importante divulgar estos conocimientos porque no creas que mucha gente lo interpreta y sabe lo que estamos hablando. Mucha gente que está hablando, Sí. cree que estamos hablando en japonés cuando hablamos Sí, otros términos. sí. ¿Cuánta gente en Mira, la calle, vos parás en este momento a alguien en la calle y preguntarle qué es la Ayurveda y me dice que yo me insulté? Porque sí, no tienen ni idea de lo que estamos hablando. me hicieron una nota en una radio TV española y bueno, el conductor se sorprendió, me dice, bueno, es la primera vez que escucho hablar de esto. Y se sorprendió y bueno, tal es así que pautaron otras notas más adelante, ya con fecha, porque les interesó mucho el tema. Obviamente que no todo el mundo lo conoce. Y esto, ojo que cuando yo empecé a ir a India en el 2011, en India pasaba lo mismo. Cuando yo empecé a ir, hace 15 años, en la persona consultaba ya porque había consultado reiterada vez a la medicina moderna, que en India le dicen la medicina inglesa, Es que y no los ingleses destruyeron la medicina ayurveda, la incluso la iglesia prohibieron, también. Ojo, ahí va de la mano. la prohibieron. Se vuelve a hacer públicamente ilegal después de la República. Y entonces, cuando yo empiezo a ir hace 15 años, la gente consultaba ya cansada de haber ido a la medicina moderna y no haber encontrado solución, por descarte, diríamos. Y no era popular, por eso se sorprendieron tanto que en el 2013 fuimos 38 argentinos, ¿no? Entonces, hoy ya la gente va de primera elección a la Ayurveda en India. En nuestro país pasaba lo mismo, la gente que venía a consultar no venía por descarte, ya harto de haber consultado, de tomar medicamento y sentirse mal, venía por descarte. Hoy ya la gente viene de primera instancia, ya viene buscando la Ayurveda. Si bien no lo conoce todo el mundo y les agradezco infinitamente esta posibilidad de que
lo estemos hablando en un medio de difusión, porque sí, porque tenemos que expandirlo, porque yo estoy convencida de que es un beneficio para la humanidad, porque todo lo que promueve la salud es un beneficio para la humanidad. ¿Sabés lo que tiene de bueno, Lucía? Que esta no es una técnica invasiva, es una técnica complementaria, como decíamos, ayuda, no reemplaza una cosa por la otra. No reemplaza y además propone muchas cosas antes de ir a lo invasivo. Nosotros estamos muy enamorados del escalpelo y de la prescripción. Y el Ayurveda todavía mantiene, como nuestro querido Hipócrates, el tema del cambio de estilo de vida. Antes, tratando de evitar el escalpelo. A ver, cuando nosotros cursamos medicina, los mismos cirujanos nos decían, la cirugía es el fracaso de la clínica. ¿Es así o no? Tal cual. Tal cual. Nos Aparte, lo decían nuestros profesores, sí. nuestros profesores en la Facultad de Ciencias Médicas. Y hoy estamos enamorados del escalpelo. Vos fijate ¿Qué hoy pasó? día, yo me acuerdo en la época en que nosotros estábamos en la cátedra del doctor Cames, todos los días era 1 o 2 operaciones de estómago. Hoy aquí no operan del estómago a nadie. Desapareció la operación del estómago con los protectores, digamos, inhibidores de los protones. Se acabó la operación y antes era todos los días le sacaban el estómago a alguien. Sí, pero disminuyó eso y aumentaron otras, como la cesárea. Bueno, la cesárea es un invento, ¿para qué? Para hacer plata. Bueno, por eso te digo, a mí me gustó alguien que definió hoy, no fui yo, pero me gustó esa definición. Hoy hay una tendencia en la medicina a la prescripción. Cuando yo estaba en la facultad, nos transformamos en derivólogos. Había que derivar, porque empezaron a surgir las especialidades. Había que derivar. Hoy, más que derivólogos, somos prescriptores. Y bueno, a ver, ¿no? Prescribimos. ¿Qué te pasa? Ah, toma esto y hacete este estudio y a lo mejor ni lo tocamos. Entonces, Bueno, no es una escúchame, crítica esa era destructiva, es una importante, crítica constructiva. pero Lucía, Volvamos a tocar al paciente. correcto, Lucía, pero me acuerdo lo que decía el profesor de semiología, que era Sant'Angelo, en la época que yo estudiaba semiología. Él decía la primera sin tocar. ¿Qué significaba eso? Que el clínico veía a la persona cómo caminaba, cómo se comportaba, Totalmente. qué aspecto tenía, Sí. cómo movía las manos, cómo se sentaba. Es decir, que ya ahí estaba haciendo un diagnóstico. Por eso era la primera sin tocar. Totalmente. Hoy la primera sin tocar es la única que conoce. No toco a nadie, lo recete y que se vaya. ¿Sabés qué dice la Ayurveda? Antiguamente, esto está escrito en los textos clásicos, Antiguamente, el médico esperaba al paciente en un largo pasillo, donde le hacía venir caminando al paciente, porque lo primero que te plantea la Ayurveda es la observación. Lo segundo, la palpación, y recién el interrogatorio. Nosotros hoy vamos directo al interrogatorio. ¿Por qué viene? ¿Qué le pasa? Ah, bueno, tome esto y haga esto. Ojo, y saber preguntar. Lo importante es saber cómo preguntar y escuchar. Sí, pero primero tenés que observar para poder Bueno, saber lógico, qué para preguntar. poder escuchar y preguntar hay que saber lo que voy a preguntar, pero estamos hablando de que yo sé lo que tengo que preguntar. Por eso antes de Y es lo tocar, que vos decías. mirar y después preguntar. Por eso te digo que es lo que vos decías, es lo que decían nuestros profes antiguos de la observación, y eso es lo que decía la Ayurveda, y por eso la Ayurveda dice que Hipócrates sabía de Ayurveda cuando desarrolla la medicina. Así que estamos bien sintonizados en el tiempo. Totalmente. Bueno, pues nosotros somos viejos, nene, por eso No. conocemos. Yo no me considero viejo, me considero una persona de cierta edad, nada más, con mis 95 años. No soy ningún viejo, soy alguna persona de cierta edad. Sea como fuere, hemos vivido estas épocas donde todavía se mantenía un poco Pero vos algunas fíjate que esencias. nosotros, a la edad que tenemos, seguimos aceptando todo esto que se llama holístico, que significa total, general. Una cosa no elimina la otra.
hay que saber recibir y escuchar e incorporar, estructurando las cosas. Uno sabe que de todo Totalmente. podemos aprovechar algo. Totalmente. Yo tengo amigos Totalmente. médicos que era palabra, incluso lo he entrevistado al aire con Nicanor y era mala palabra Ayurveda. Te fumigan. Sí, pero bueno, lamentable. No, bueno, Lucy, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento, sí, esto yo creo que es un plus, así que, bueno, muchas gracias, ¿eh? No se escucha todos los días estas cosas, así que hay que aprender a escuchar estas Ojo, cosas. yo las preguntas que te hacía era para agregar un poquito el conocimiento, no es porque no te entendiera, ¿eh? Ya lo sé, Entonces está bien, tiene que ser un diálogo, perfecto, gracias Armando, perfecto. Así que bueno, lo estamos trayendo a la Ayurveda, al tío también, ¿eh? A la medicina Claro alopática. que sí. Bueno, Lu, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tu conocimiento. Obviamente vamos a seguir charlando y compartiendo estos conocimientos que, la verdad, es la verdadera medicina para mí. Gracias, muchas gracias Alfredo. Gracias por los muchas consejos gracias, y lo que hemos aprendido de nuevo. Todos los días aprendemos mucho, ¿eh? Sí, y eso es lo hermoso de la vida, aprender cada día. A eso vinimos a aprender. Si no, no crecemos. Y a ser felices. ¿Sabes qué? Lo que Decía pasa, Lucía, uno cuanto uno más sabe, más dudas tiene. El ignorante no tiene dudas. O más deseo de saber, ¿no? Porque... Bueno, hay que saber enseñar. Yo siempre decía cuando dábamos clase que hay que dar por sabido nada. Hay que arrancar de cero, como el que está recibiendo la charla no supiera nada, aunque sea toda una lumbrera, pero hay que enseñar desde el principio. Sí. Y vos tenés buena condición para enseñar. Ay, gracias. Me apasiona. Yo digo, mi primer estudiante la tuve a los 9 años. Tenía que pasar de grado y jugando a la maestra, la mamá me pidió si le enseñaba a leer y escribir porque estaba por no pasar de grado. Pasó de grado y la mamá me regaló un corte de tela. Entonces yo sentí que incluso había cobrado por mi trabajo. Te ves que la docencia venía amasándose desde chiquita. Y me encanta. Obvio. Muy bueno. Muy buena. De cada cosa que hice. Sabés explicar muy bien. Sabés explicar muy bien, así que muy bueno. Un beso grande, Lucía, hasta siempre. Besitos, Lu. Un besote. Nos vemos pronto. Chau, chau. Obvio que Gracias. sí. Besitos. Bueno, y así pasaba Lucía de Vicenzi, sí, o Magio para algunos en las redes, compartiendo un poco su conocimiento de Ayurveda. Yo creo que es la verdadera medicina, así que a difundirla, a conocerla, a entenderla y a consumirla. Es una filosofía de vida para... Es una opción más, pero es positivo. Así que a difundirla y a consumirla. Bueno, nos despedimos, sí, ahora sí, hasta el jueves que viene en esto que es En Busca de la Salud por nuestro canal de Voces Food. Nos faltó Martín Papini. Bueno, vamos a ver si lo conectamos. A ver, vamos a ver un ratito más. Así que bueno, no nos vamos todavía. Lu, muchísimas gracias por tu compañía. Besitos. Hasta siempre. Besote. Chau, chau. Chau, chau.